En días recientes, el mundo del cine ha sufrido la desaparición física del actor de cine Chadwick Boseman, famoso y reconocido por su actuación en más de 15 películas y programas de televisión, pero siempre recordado por todos nosotros gracias a su flamante interpretación del personaje de Marvel Comic Black Panther. Tras su muerte, muchos me han solicitado realizar un video en donde hablar sobre él y sobre todo de su preparación para el personaje de Pantera Negra. Sucede que ese video ya está en el canal desde hace algún tiempo. Es este. Y se los voy a dejar arriba en las etiquetas y abajo en el primer comentario de este video si es que aún no lo han visto. En su lugar, he decidido prepararles y en su homenaje este video top, en donde te voy a presentar ahora mismo a los 7 actores afroamericanos, experto en artes marciales, de la historia. Número 7. Doy comienzo a este video top con un actor del cual no te voy a hablar mucho porque ya te subí un video completo con su biografía a este canal. El video es este y te lo dejaré arriba en las etiquetas y abajo en el primer comentario. Michael Jai White nació el 10 de noviembre del año 1967 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Es un actor de cine y televisión y artista marcial estadounidense. Comenzó su práctica y aprendizaje durante la niñez en las artes marciales tradicionales del Jiu-Jitsu. A los 7 años comenzó a entrenar Karate-Do para después dedicarse a otras variantes y estilos. Famoso principalmente por sus películas de artes marciales, White es un artista marcial con más de 7 cinturones negros. En estilos japoneses, es cinturón negro tercer dan en Karate Go-Shu Ryu con el afamado maestro Eddie Morales. También cinturón negro tercer dan en Karate Kyokushinkai, cinturón negro tercer dan en Karate-Do Shotokan y negro primer dan en Kobudo. En estilos coreanos, es cinturón negro segundo dan en Taekwondo y negro segundo dan también en Tang Soo Do. Además de esto, también tiene entrenamiento en artes marciales chinas y amplia experiencia en competencias de Kung Fu y Wushu. Número 6. Billy Wayne Blanc nació el 1 de septiembre del año 1955 y es un gurú del fitness, artista marcial y actor estadounidense conocido por haber inventado el programa de ejercitación Taebo. Billy Blanc es cinturón negro séptimo dan y tiene uno de los mejores palmares en las competencias de karate en los Estados Unidos. Desde 1982, Billy Blanc fue honrado en lo más altos de los deportes ligados a las artes marciales al ser admitido en el Salón de la Fama del Karate. Con un registro mayor a 300 victorias en su carrera deportiva, fue 7 veces campeón mundial de karate. Entre sus tantos éxitos, fue campeón en 1975 en la Unión Atlética Amateur de Karate. Además, campeón de boxeo Guantes de Oro de 1984 en Massachusetts y campeón de campeones de Guante de Oro en la Street State. Fue campeón del equipo de karate de Estados Unidos y ganó más de 30 medallas de oro en competencias internacionales. Estuvo durante 7 años seguidos en el puesto número 1 y 2 como peleador en Karate Full Contact de los Estados Unidos. Número 5. Wesley Trent Snipes, famoso y reconocido como Blade el cazavampiros, nació en Orlando, Florida, el 31 de julio del año 1962. Es un actor, productor estadounidense que creció en el barrio de Bronx, en Nueva York. En la década de los 80, debutó en Broadway mientras trabajaba en una compañía de teléfonos. Para el año 1986 comenzó su carrera cinematográfica con una película de la Warner, Gatos Salvajes. Spike Lee fue quien lo lanzó al estrellato al incluirlo en varias de sus películas. Spike Lee lo fichó en un videoclip de Michael Jackson en Bad, en el que Wesley participaba.
En los años 1990 se consagró como estrella del cine de acción con varias películas famosas. Este actor es experto en artes marciales. En concreto, es quinto dan de karate estilo Shotokan y también es segundo dan de Hapkido. No solo eso, además, para sus películas ha entrenado mucho para incluir movimientos de capoeira, kung fu shaolin y jiu-jitsu. Número 4. Jim Kelly fue un actor, artista marcial y tenista estadounidense que apareció en películas del género de artes marciales en la década de 1970. Se hizo conocido y su imagen se transformó en un ícono en 1973, luego de su actuación en la película Operación Dragón junto al mítico Bruce Lee. James Milton Kelly nació en un pueblo llamado París, en Kentucky, Estados Unidos, el 5 de mayo de 1951. Se destacó en la secundaria como deportista en baloncesto y en fútbol. Una vez que ingresó a la universidad en Louisville, se interesó fuertemente en las artes marciales japonesas y empezó a estudiar karate Jorin Ryu, donde obtuvo su cinturón negro. Posteriormente, abrió su propia academia en este estilo. Para 1972, obtuvo un papel como Mr. William en el film de artes marciales Operación Dragón, compartiendo roles estelares junto a Bruce Lee, Bolo Yeung y Sean Saxon. Kelly, en ese film, deja patente el racismo imperante de la época en los Estados Unidos. Posteriormente, la influencia de Bruce Lee en su estilo de combate quedó de manifiesto en apariciones posteriores. Aprovechando la fama que le brindó Operación Dragón, realizó apariciones en varios films del género de artes marciales en la década de los 70, destacando un film hecho a su medida, Black Belt Jones, del año 1974. Sus apariciones disminuyeron a partir de la década de los 90, cuando comenzó a dedicarse al tenis. Kelly falleció el 29 de junio del 2013 a la edad de 62 años. Número 3. Steve James fue un actor estadounidense, especialista y artista marcial, nacido el 19 de febrero del año 1952 y falleció a la temprana edad de 41 años de cáncer de páncreas el 18 de diciembre de 1993. A menudo era elegido como actor secundario, sin embargo, era un excelente actor y artista marcial. Sus habilidades de lucha y actuación eran a menudo mejores que las que mostraban las estrellas principales. Se lo puede ver en la serie American Ninja, así como en muchas otras películas de acción como Delta Force del año 1986, El Exterminador de 1980 y El Rey del Kung Fu de 1978. Steve James practicó Fu Jou Pai o Kung Fu de garra de tigre y fue un experto artista marcial. De sí mismo, dijo Steve: "No me gusta que me peguen mucho en las películas, pero Jackie Chan podría pegarme en cualquier momento. Mi primera influencia fue Bruce Lee, y luego vi a Jackie, y fue completamente diferente. Cuando la gente me pregunta quién creo que es la mejor estrella de acción, no digo Stallone ni Schwarzenegger, digo Jackie. Él es mi influencia, aprendo de él, y por eso estoy aquí". Número 2. Ron Van Clief es un experto artista marcial y actor de Hollywood y Hong Kong que actuó en muchas películas de acción. Ronald Van Clief nació el 25 de enero del año 1943 y creció en Brooklyn, Nueva York. El 16 de noviembre del año 60 se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Ron Van Clief comenzó su carrera en artes marciales compitiendo en torneos de karate de contacto completo y sin contacto en Nueva York, y luego internacionalmente ganando varios torneos internacionales y campeonatos mundiales. Fue alumno de los maestros de Go Shurryu, Peter Urban, Frank Ruiz y Moses Powell. Además, fue alumno del fundador y presidente de la Asociación Internacional del Wing Chun, Leu Ting. No confundir Wing Chun con Wing Chun. También estudió arnis moderno con Remy Presas y jiu-jitsu brasileño con Joe Moreira. En 1971, Van Clief
creó su propio estilo de artes marciales llamado Goshu chino, intentando unificar de alguna manera el estilo japonés Goshu Ryu con sus raíces en las artes marciales chinas. Actualmente tiene el rango cinturón rojo décimo dan Shidoshio Gran Maestro en este sistema. El 16 de noviembre de 1994, Ron Van Clief regresó al ring para pelear esta vez en el Ultimate Fighting Championship 4 como el competidor más viejo hasta la fecha en pelear en UFC a la edad de 51 años. La única pelea de Van Clief en este torneo fue contra el exponente brasileño de Jiu-Jitsu, Royce Gracie. Gracie ganó el partido por sumisión con un estrangulador trasero o mataleón en 4 minutos. A partir de ahí, Van Clief pasó a servir como comisionado de la UFC. Se retiró de la competencia en el año 2002, luego de ganar el campeonato americano de karate a los 60 años. Compitió en más de 900 torneos, en más de 40 años en los circuitos de torneo. Ron Van Clief se retiró como 5 veces campeón mundial de karate kung fu y 15 veces campeón estadounidense. Ha estado compitiendo en torneos de Brazilian Jiu-Jitsu desde el 2015 y todavía compite hoy. Van Clief también, y este apodo inspiró los títulos de sus películas La venganza del dragón negro, también conocida como El dragón negro se venga de la muerte de Bruce Lee del año 1975 y El camino del dragón negro del año 1979. Van Clief posee más de 5 cinturones negros diferentes que ha ganado en su carrera de artes marciales. Estos incluyen cinturón negro en Goshu Ryu, Shu Jutsu, Judo, Kung Fu y Taekwondo. Número 1. Moses Powell nació en el año 1941 y falleció en el año 2005. También es conocido como el maestro Musa Muhammad. Fue un pionero de las artes marciales en los Estados Unidos. Él nació en Norfolk, Virginia. Tenía el rango de cinturón negro décimo dan y era famoso por su movimiento hacia adelante con un dedo. Moses Powell fue el primer artista marcial invitado a realizar una manifestación frente a las Naciones Unidas. Uno de los pioneros afroamericanos en instruir a la DEA, al FBI y al Servicio Secreto en artes marciales. También fue un manifestante destacado en la Feria Mundial de Nueva York del año 1965. Notable por ser un artista marcial negro de etnia minoritaria en los Estados Unidos en esa época, se desempeñó como instructor de las estrellas de cine, por ejemplo, Wesley Snipes. Apareció en el documental The Warrior Within junto a Chuck Norris. También fue el fundador del sistema Sanuces Ryu Jujutsu. El maestro Moses Powell apareció en películas como por ejemplo La Guerra de Gordon. En el año 1975 actuó nuevamente en Aaron World, Mundo Oriental de Autodefensa, y también, como ya dijimos, en un documental de artes marciales de larga duración llamado The Warrior Within. Esta película se jugó en las salas de cine de todo el mundo y fue durante este tiempo cuando fue presentado al mundo como el maestro Moises Powell.